Hoy hablaré sobre el cifrado de información corporativa de ESET. Ok, comenzamos diciendo que el cifrado es un elemento fundamental de la seguridad de datos y es la forma más simple e importante de impedir que alguien robe, lea información de un sistema informático con fines malintencionados. Utilizado tanto por usuarios individuales como por grandes corporaciones, el cifrado se usa ampliamente en Internet para garantizar la inviolabilidad de la información personal enviada entre trabajadores y servidores. Con la ayuda de esta guía ESET, nos adentraremos al tema de cifrado para conocer ventajas para las empresas. Primero empezamos con ¿qué es el cifrado de datos? En el mundo de la informática, el cifrado es la conversión de datos de un formato legible a un formato codificado, que solo se pueden leer o procesar después de haberlos descifrado. Esta técnica protege la información sensible de una organización, ya que si los datos cifrados son interceptados, no podrán ser leídos. ¿Por qué es necesario cifrar los datos? Dado que la información que se envía a través de Internet en algunos casos puede ser accedida por intrusos, como habíamos mencionado anteriormente, el cifrado de datos es una alternativa para mantener la privacidad. Ahora bien, el cifrado de los datos no solo es útil para las comunicaciones, sino también en todo caso que se requiera proteger información sensible. Así, es posible cifrar la información contenida en discos, carpetas o incluso archivos individuales para evitar el acceso no permitido. Es necesario mencionar que la utilización del cifrado de datos implica un nivel extra de complejidad y en el caso de los dispositivos cifrados, reduce la velocidad de acceso a los datos, dada la necesidad de descifrarlos al momento de utilizarlos. Por lo tanto, se concluye que para tomar la decisión de utilizar o no esta técnica, se debe hacer un análisis costo-beneficio, donde la complejidad de la utilización de este método sea tolerable en los casos en que la información a proteger sea lo suficientemente importante. Beneficios del cifrado. Conocemos 4 grandes beneficios, que son proteger la información confidencial de una organización, proteger las comunicaciones de una organización, proteger la imagen y el prestigio de una organización y proteger los dispositivos móviles e inalámbricos. Ahora, ¿qué rol juega la clave en el cifrado? La clave o password o contraseña, como se le suele llamar también. La clave es una parte esencial del mecanismo del cifrado de datos, ya que representa la única posibilidad de descifrar la información y por tanto leerla. Por ello resulta fundamental escoger una clave que sea robusta, ya que significará que la barrera entre los datos y los intrusos será más difícil de cruzar. Ahora bien, una clave ideal sería aquella cuya longitud fuese lo más larga posible y su contenido lo más aleatorio posible. Sin embargo, este tipo de claves son difíciles de recordar. Consideraciones para definir una clave de cifrado. Hay varias consideraciones. Las más importantes son no utilizar palabras reconocibles, ya que existe un tipo de ataque utilizado para adivinar una clave que consiste en probar una, una por una las palabras de un diccionario y combinaciones de ellas, hasta encontrar una que coincida. Otra consideración es no utilizar claves demasiado cortas, ya que los ataques por fuerza bruta prueba todas las combinaciones de caracteres posibles hasta encontrar la clave. Así, a medida que se incrementa la cantidad de caracteres en la clave, el tiempo necesario para probar todas las combinaciones crecerá. Tardará más tiempo el atacante. Otras consideraciones: utilizar minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales. Así, el ataque de fuerza bruta podrá reducirse a través de la variedad de caracteres, que implica más pruebas de combinaciones. No utilizar datos públicos, por ejemplo, dirección de empresa, fecha de aniversario, nombre. Estos son ejemplos típicos que se deben de evitar. Utilizar una solución para el manejo seguro de las claves. Una buena idea es una herramienta de gestión de claves. Este tipo de aplicaciones proveen mecanismos para generar claves seguras y almacenarlas en un dispositivo centralizado. En este caso solo es necesario recordar una clave.
la del acceso al depósito, la cual debería seguir los lineamientos mencionados previamente. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué tipo de información debe ser cifrada? La información sensible de una empresa está presente en una gran variedad de formas y se transmite o almacena en diversos dispositivos. Así que es necesario tener en cuenta el criterio para cifrar los datos que responden al valor que tienen para el negocio. En el caso de smartphones y tablets, que son dispositivos que son más comunes cada vez más en el ámbito corporativo. Por lo tanto, deben ser tenidos en cuenta al momento de definir qué información se va a cifrar. El cifrado de comunicaciones. La primera comunicación que se utiliza y la más importante es el correo electrónico. De esta manera el correo se puede cifrar utilizando una clave privada. Este método es el más fácil y consiste en cifrar el texto en cuestión para luego enviarlo dentro del correo. Así el destinatario debe conocer la clave para obtener el mensaje original. También este es algo un poco riesgoso. Entonces surge la alternativa del cifrado con clave pública, que este es un sistema más robusto y se basa en la utilización de certificados. Ahora la navegación cifrada para los clientes. Cuando los clientes navegan por el sitio web de una empresa, realizan envíos y solicitudes constantes de información, que en muchos casos puede ser confidencial o de alto valor para el cliente, por lo que se hace necesario brindarle un mecanismo de seguridad para protegerlas. Mediante la utilización de certificados también lo utilizan mucho. Se hace necesario contar con un certificado que identifica a la empresa y su sitio web, el cual será obtenido de una autoridad de certificados. Otro cifrado de información importante es los de datos locales. ¿A qué se refiere? Se refiere a que puede cifrarse el disco entero de tal manera que cada vez que se enciende la computadora se debe ingresar la clave para tener acceso a la misma. Este enfoque suele ser el elegido en las empresas, aunque también existe la alternativa de cifrar solo algunas carpetas o archivos específicos, ya que es un poco más fácil y más se utilizan este cifrado de datos locales porque es más fácil y puede ser más customizable. Se puede elegir qué cifrar y qué no. Ahora, el cifrado de dispositivos móviles. Es posible cifrar los datos de las aplicaciones, archivos descargados, fotos y documentos, en cualquier otro archivo que sea almacenado en el dispositivo. Así que lograr acceder a los datos es necesario el ingreso de un PIN o clave. Y por último, mis conclusiones. Mis conclusiones son que el cifrado de información debe ser una práctica habitual en todas las empresas. Sin embargo, muchas veces no se hace por el desconocimiento del know-how o simplemente para ahorrar tiempo y dinero. Esta actividad me aportó bastante conocimiento y me motivó a conocer más a fondo la encriptación de información en dispositivos de uso común, como lo son smartphones y laptops. Si bien es cierto, muchos de los casos de filtrado de datos o archivos de todo tipo son causa de la inexistencia de cifrar la información, así que podemos evitarlo. Gracias a organizaciones como ESET, podemos empaparnos sobre más información acerca del cifrado, para así lograr una sinergia con los recursos y datos que en la empresa o personalmente el usuario se desean proteger. Los documentos son claros y de gran aporte. Valioso leerlos, entenderlos y lograr un desarrollo óptimo para nuestro trabajo.